Bien, comadres, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, espero hayan tenido un buen fin de semana, todos. Eh, este, los jóvenes, pues, que han salido bien, les felicito, ¿no? por el éxito obtenido y algunos que de repente no pudieron llegar al puntaje para su examen. Nos comunicamos por WhatsApp, ya, para poder, en la tarde sería ya, en la tarde, para poder darle algunas pautas con cómo van a hacer para recuperar, ya. Es importante que ustedes reconozcan que algunos han presentado tareas y otros no. A los que no presentaron, les di la oportunidad hasta el día sábado, cosa que ya estaba fuera de lugar, pero aún así se los di para que pues pudieran tener su nota respectiva y no les baje por el puntaje de su examen, que algunos han sacado 20, ¿no? Bueno, ¿no? La mayoría, digamos, ¿no? Los demás han sacado 15 y otros han sacado, pues, menos de 15, ¿no? 10 para abajo. Así que las tareas que ustedes presenten también va a ayudar en sus notas, en sus recuerdos, ¿ya? Ustedes sabrán que nosotros manejamos los desafíos diarios, en la cual no se puede hacer por este medio. Pero lo que sí manejamos es lo que ustedes presenten en sus tareas, y esas tareas, a mí por mi parte, va a ser su desafío diario. ¿De acuerdo? Ya yo tengo 4 notas de sus desafíos de ustedes. Me falta llenar las otras 4 notas, ¿ya? Para que sea, pues, ya el examen, o mejor dicho, el fin del bimestre. Chicos, más que todo, darles nuevamente la bienvenida a este espacio no, cibernético, digamos así, a nuestra aula virtual, ¿ya? Y bueno, hay que poner los ánimos, hay que tener hoja, papel, para apuntar algunos aspectos que no están en las diapositivas o que están de una manera parcial, pero que yo lo extiendo, ¿no? Lo profundizo y ustedes deben de tener eso apuntado, porque muchas veces de ahí viene el examen y ahí los agarré algunos, ¿no? Porque no estaban en la diapositiva, estaban en lo que yo expliqué, ¿no? Pero algo fácil, ¿no? Recontra fácil, ¿no? Entonces, chicos, ya, vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. Bien, el caso que nosotros ya hemos hablado, pues, ¿no? Ya hemos hablado de Chavín, de Paracas, de Nazca, también hemos hablado de Chimú, ¿no? Bien, ahora pues específicamente vamos a hablar, ya hemos dejado de lado, ¿no?, los horizontes anteriores y vamos a hablar específicamente del horizonte medio, que es la clase que, ¿no?, que continúa, digámoslo así, que no está en su libro, porque ya el libro lo hemos terminado, no está en su libro, pero vamos a seguir la secuencia, ¿ya? Vamos a seguir la secuencia, no, que normalmente se debe de seguir en estos cursos de historia y de geografía, ¿no? En este caso de historia. Bien, vamos a concentrarnos específicamente del horizonte medio, ¿ya? Ya hemos hablado del horizonte temprano, intermedio temprano, ahora vamos a hablar del horizonte medio, ¿de acuerdo? Bien. Ya habíamos hablado de los aspectos generales, ¿no? Por ejemplo, de Nazca, ¿no? Chimú, ¿no? Habíamos hablado de esos aspectos generales, ¿no? Que más que todo, pues, eran guerreros, ¿no? O sea, compartían una religiosidad, pero eran guerreros. Bien, ahora vamos a concentrarnos específicamente en Tiahuanaco y en Huari, que son estas dos culturas, ¿ya? Más importantes que prevalecen en este horizonte medio, ¿ya, chicos? Entonces, yo les pregunto a ustedes,
¿Cuáles son las culturas que prevalecen o más importantes del Horizonte Medio? Es la cultura Tiahuanaco y la cultura Wari. ¿Ya? Cultura Tiahuanaco, vuelvo a repetir, y cultura Wari. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, voy a buscar, discúlpeme, voy a buscar la diapositiva. Ya, voy a buscar la diapositiva que no está aquí. Vamos a ver aquí. Por acá debe estar. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Miss, ¿qué había dicho Miss de que la cultura de Tiahuanaco y la cultura Wari eran lo más importante de qué, Miss? De lo que vamos a estudiar el día de hoy del Horizonte Medio. ¿Ya? Yo les había hecho a ustedes, incluso en la diapositiva anterior, hay un cuadro donde está todas las divisiones de los horizontes. Ya hemos estudiado los dos primeros horizontes, se podría decir, ahora vamos a estudiar el horizonte medio. ¿Ya? Bien, entonces vamos a compartir acá. ¿Qué hice? También igual que tú, ¿qué hice? Bueno, aquí. No puede ser. Ya. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a poner quinto. Ya. Ahora sí, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Para empezar a hablar acerca... Uy, Chenoa se escapó. Vamos a ver que regrese Chenoa. Escapó Chenoa. Vamos a compartir pantalla entonces, jóvenes, para empezar con la clase del día de hoy. Una clase sumamente fácil. Se le queda en su cabecita. Ustedes dirán, como decía, ¿no? ¿Cómo hacen a la misma historia hace trampa? Porque nos pregunta de, así como decía la Chenedena, ¿no? De cosas que ni siquiera habíamos nacido, incluso ni yo había nacido. Pero bueno, así de eso se trata de la historia, conocer nuestros antepasados, de dónde provenimos, por qué estamos acá. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre esas grandes culturas antes de nosotros y lo que somos ahora? ¿Tendríamos la misma inteligencia que tuvieron ellos? Eso es ponerse a pensar, a reflexionar. Quizás ellos fueron más inteligentes que nosotros. Quizás si ellos hubiesen prevalecido hasta el día de hoy, por ejemplo, el Imperio Wari, Tiahuanaco, los Incas, estuviéramos ahorita con este mismo Perú que tenemos actualmente, o estaríamos mucho más avanzados, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no, chicos? Entonces, interesante ponerse a pensar, a reflexionar, perdón, de cómo seríamos actualmente si de repente no hubiese prevalecido de repente los incas, hubiesen prevalecido de repente los chancas. Porque sabemos ustedes que los chancas pues fueron un pueblo muy guerrero, ¿no? Y los chancas incluso estaban en esto, cuando prevalecía Tiahuanaco, Huari, también existían los chancas, ¿eh? Pero era un pueblo reducido, ¿no? Porque Tiahuanaco y Huari pues abarcaron, ahorita voy a explicar hasta dónde abarcaron, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, éramos dueños prácticamente, ¿no? Hasta, hasta cuando vinieron los españoles y éramos virreinato, ¿no? Prácticamente éramos dueños de países como Bolivia, Argentina, incluso Chile. Chile era nuestro. Bueno, pues, pero ya no. Ya no, bueno, ya vamos a dejar de lado a Chile. Ya, a Chile, la verdad. Bien. Lo contrario, Liz. ¿Qué hubiese pasado si los chancos hubiese sido más número? Ojo, ustedes tengan en cuenta, los incas no ganaron o no sometieron a los chancas por experiencia, digámoslo así. ¿Por qué los incas vencieron a los chancas? Simplemente, chicos, simplemente porque los incas eran más en número. Eran muchos incas. ¿No? Eran muchos incas. Mientras que los chancas eran también regular, pero no como los incas. Los chancas tenían una gran experiencia dotada, digámoslo así, ¿de qué? ¿De qué, chicos? Eran súper bélicos.
Ustedes no se imaginan los bélicos, ¿no? Según la historia, que eran los chancas. Si los chancas hubiesen traspasado en número a los incas, los chancas hubiesen sometido a los incas. ¿Mm? Y quizás ya no sería el imperio de los incas, sino el imperio hubiese sido quizás, a mi parecer, el imperio de los chancas. Y quizás fuera otro, hubiese sido otro la historia, ¿no? Sabemos pues que los chancas eran súper bélicos. Y quizás, digo yo, los españoles no hubiesen podido con los chancas, ¿no? Quizás. Y quizás no hubiesen ingresado a nuestro país. Quizás. Pero el caso es que quien ganaba en número eran los incas y los incas vencieron a los chancas y desde ahí empezó el imperio de los incas en el intermedio, perdón, en el bisonte tardío. Pero antes de llegar a los incas, vamos a hablar de este horizonte medio, que resalta específicamente a Tiahuanaco y a Huari. E incluso lo que nosotros conocemos como simple leyenda, que Manco Cápac salió del lago Titicaca, y nosotros nos decimos, ¿qué cosa? ¿Cómo va a salir del lago Titicaca? ¿No? Es una leyenda, pues ustedes saben que la leyenda tiene más fantasías que realidad, por eso son leyendas. Pero tiene algo de realidad. No al 100%, pero tiene algo. Tiene más fantasía en realidad, ¿no? Entonces, en realidad, muchos historiadores dicen, no, en realidad no. ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos los incas? Quizás Tiahuanaco te aclare un poquito más este aspecto, en realidad, ¿de dónde salieron los incas? ¿De qué lugar salieron? Esta cultura Tiahuanaco te va a explicar un poquito más para que de repente esta leyenda de Manco Cápac y Mama Ocho sea un poquito más real. Pero de que salimos, de algún sitio, pero salimos. Así que empecemos. Ya, empecemos. Vamos a hablar específicamente entonces, chicos, del horizonte medio. ¿Ya? Ya ustedes saben quiénes hablan, la misma María Peña. Y vamos a hablar del horizonte medio, en la cual, chicos, en la cual se le conoce, ¿ya? Se le conoce o se le llama un periodo de integración andina. Pregunto yo, me pregunto a mí misma, todavía ustedes no se asusten todavía no hay nota para ustedes. Cuando yo termine de explicar, entonces empiezo con las intervenciones orales. Recuerden que clase hecha, clase evaluada. Bien, ¿por qué al horizonte medio, que abarca dos culturas, la Tiahuanaco y la Huari? Eso no quiere decir que solamente haya habido dos culturas, ¿no? Por ahí había más pequeñas, ¿no? Como por ejemplo los chancas, o como por ejemplo los aymaras de la selva, ¿no? Pero, y otros quizás por ahí, pero los que prevalecían eran ellos dos, pues en este horizonte medio, Tiahuanaco y Huari. Bien. Entonces, chicos, ¿por qué se le llama entonces el periodo de integración andina? ¿Por qué? Esto tiene un significado. Porque simplemente, chicos, se da el surgimiento y el desarrollo, ¿ya? Y el desarrollo de las grandes civilizaciones andinas, Andes, Sierra, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pero no solamente eso, o sea, no solamente ellos se expanden en toda la selva del Perú, sino también se da la difusión del quechua, ahí empieza el quechua, empieza recién, idioma oficial del Imperio Inca, quechua, Runasimi. Pero ¿habrá sido el quechua realmente su idioma madre, se podría decir su lengua madre de los incas? Y eso ahorita lo van ustedes a entender y ustedes lo van a comprender, ¿de acuerdo? Pero antes quisiera saber, Diego se está grabando, ¿verdad? Se está grabando porque después no hay clase. Diego, ¿se está grabando? Ok, muchas gracias, Diego. Bien, se escucha claro, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a continuar. Bien. Es importante de que ustedes sepan, ¿ya? Que este horizonte medio abarcó o tiene una integración andina porque se asentó aquí en la parte de la sierra del Perú, en el altiplano específicamente, Puno, o lo que es el altiplano.
¿De acuerdo? Bien. ¿Qué se dio? ¿Cuál fue la difusión? Se dio la difusión del quechua, ya para los incas, ¿ah? Pero eso no quiere decir que haya sido el quechua la lengua madre de los incas. Y ahorita le voy a explicar por qué. Bueno, se dio la difusión del quechua, se dio la difusión del quipu, ya, pues, ustedes saben el quipu, pues, lo manejaban para qué, para hacer conteos y esas cosas, ¿no? Era hecho, pues, un material exclusivo, ¿no? Los quipus, ¿no? Pero sobre todo, en este horizonte medio prevalece algo muy importante entre la cultura tiahuanaco y la cultura wari, y es la religiosidad. ¿Cómo ve la religiosidad? Hay un dios que los dos veneraban, que estas dos culturas veneraban, y era el dios de Huiracocha, ¿de acuerdo? Más conocido también como el dios de las varas o de los báculos, ¿no? Dios de las varas o de los báculos. Bien, Sí, entonces, el dios de las Kemis. así es. ¿Cómo? El dios de las Kemis. ¿Ya? También conocido como el dios de las varas o el dios de los báculos, ¿ya? Aquí se le conocía como el dios de las varas o el dios de los báculos a Huiracocha, al dios de Huiracocha, que tenía una forma antropomorfa, o sea, tenía la forma de un hombre y a la vez de un animal, ¿no? Ahí está, se lo voy a presentar un ratito, ahí está, ¿no? También se le llamaba, pues, el dios de los báculos, también se le llamaba el dios de las varas, ¿no? Porque supuestamente están contenidas en unas varas, ¿no? Algunos le decían el dios visco, ¿no? Porque cuando vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando está de costado, ¿no? Algunos no se le veía, algunos decían visco. Otros le decían el llorón, el dios llorón, porque aquí supuestamente estos rasgos que ven aquí parece como si estuviera, pues, ¿no? Llorando, ¿no? Entonces algunos también le dicen el llorón, otros le dicen el visco, pero es más conocido como el dios de los báculos o el dios de las varas, pero sobre todo dios Huiracocha, es lo mismo, ¿ya? No se me atolone, es lo mismo, ¿ya? Sino que con diferentes denominaciones nada más. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, chicos, por eso es un periodo de integración andina. ¿Por qué? Porque no solamente difundió el quechua, difundió el quipu y el dios o el culto a Huiracocha, que Tiahuanaco y Wari no creían, sino también se extendió de una manera impresionante. ¿Ya? Por ejemplo, Tiahuanaco se extendió todo lo que es Bolivia, Argentina y Chile. ¿Mm? ¿Ves? Todo eso éramos nosotros, ¿no? Era nuestra cultura tiahuanaco y parte de Wari también, ¿no? Bien, ¿en qué se diferenciaban un poquito ellos? Que Tiahuanaco, pues, era un poco más, o practicaba más la religiosidad, más el culto al dios Huiracocha. Mientras que Wari también, ¿eh? También, porque compartían el mismo dios, pero Wari eran más peleones, como se podría decir, ¿no? Ellos, pues, tenían un aspecto más militarista, ¿no? Expansivo, le gustaba dominar tierras. ¿Ya? Entonces, se podría decir que Wari era el más peleón, se podría decir, ¿no? Bueno, pues Wari, pues, tenía un aspecto militarista, ¿no? Más combatiente, más bélico, se podría decir, que los tiahuanacos, ¿ya, chicos? Cuando se dio este horizonte medio, se da entre los años 600 o 700 después de Cristo hasta el año 1000 o 1200 después de Cristo. No, no todos tienen el mismo cálculo, los historiadores no siempre le ponen el mismo cálculo, pero va por ahí, ¿ya? Va por ahí, ¿ya? Miss, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Entre los años 600 o 700 después de Cristo a 1000 a 1200 después de Cristo, ¿ya? Para empezar, vamos a empezar con la cultura tiahuanaco, ¿ya? Recuerden que las dos culturas son las más importantes en este horizonte medio, tiahuanaco igual, pero vamos a empezar con tiahuanaco, ¿ya? Los dos van de la mano, los dos prevalecieron en el mismo año. Es como decir ahorita está el departamento de Ica, departamento de, ¿no? de Lima, y todos los departamentos que conocemos en la actualidad. Supongamos que cada uno de ellos sea una cultura, ¿no? Porque lógicamente también cada departamento tiene sus propias costumbres, ¿no? Entonces ya, es lo mismo. Existía Tiahuanaco, existía Wari, y en lugares más remotos existían otras culturas más pequeñas, ¿no? Que no eran tan importantes en este horizonte medio, pero que eran mucho más bélicos.
y que tenían una función importante, importantísimo en el Tiahuanaco y en el Huari. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron su fin justamente por esto que eran más pequeños. ¿Por qué? Porque eran mucho más bélicos. Y después les voy a contar de eso. Bien, el caso que ahorita vamos a hablar un poco de Tiahuanaco. Pero ¿quién estudió Tiahuanaco? ¿Quién se dedicó ahí en la persistencia de querer saber más del Tiahuanaco? Es este señor Max Uhle. Ya que también ustedes saben que Max Uhle pues también estudió Mochica, también estudió Chimú, pero Max Uhle también se va a dedicar específicamente al estudio de Tiahuanaco, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el horizonte medio, y está aquí, será entre los años 600, ¿ya? Y por eso les digo, o 700, otros lo ponen 700, ¿ya? O 700, a 900, yo le dije a 1000, o incluso algunos le ponen hasta 1200 después de Cristo, ¿ya? Ustedes que han hecho los apuntes. Los pueblos del área andina compartieron un conjunto de rasgos culturales, como ya les expliqué, debido al predominio de dos culturas. ¿Cuáles eran esas dos culturas? El Tiahuanaco y el Huari. Bien, hasta ahí te entendí, ¿ya? Ambas basaron su hegemonía en forma de estados territoriales y conquistadores, ¿ah? Por eso que abarcaron, pues, hasta, ¿no? Hasta bajito, ¿no? Hasta Argentina, Chile, sobre todo, ¿no? Bien. Bien, aquí están, ¿no? Incluso hay una línea de tiempo, ¿no? Que acá lo especifican especialmente hasta 900, pero hay algunos historiadores que lo abarcan hasta el año 1200, un poco más acá incluso, ¿no? Bien, sigamos. Bien, chico, entonces, ¿qué tipo de estado tenía este horizonte medio? ¿Ya? Estamos hablando ahora específicamente de Tiahuanaco. ¿Qué tipo de estado tenía Tiahuanaco? ¿No? Y hablando en forma general, el horizonte medio. Vamos a hablar en forma general para que antes de empezar en sí hablar de Tiahuanaco. Ya habíamos dicho que Tiahuanaco, ¿ya? Pues abarcó muchos lugares, pero vamos a hablar un poco específicamente de forma amplia de este horizonte medio que abarca Tiahuanaco igual. ¿Cuál era este estado que tenían ambos, ¿no? Ambas culturas? Bueno, tenían un estado teocrático imperial, ¿ya? Eso no está aquí, ¿eh? Esto no está aquí. Entonces, por eso les digo, yo lo que explico a ustedes, ¿no? Los hechos importantes, apunten, porque de ahí viene el examen, ¿ya? Sí, eso sería es para Curote de Guanaco, o para todo el Así, horizonte su medio en estado general. fue un tipo de estado teocrático imperial. ¿Por qué imperial? Porque ellos abarcaron zonas mucho más amplias. Incluso, como les vuelvo a repetir, abarcaron todo lo que es Bolivia, Argentina, hasta Chile, imagínense. Formaron un imperio, se podría decir, ¿no? Grande. Entonces, por eso, ¿ya? Por eso se tenía un estado teocrático imperial. Teocrático porque ambos adoraban a un solo Dios, ¿no? Ambos adoraban a un solo Dios, al Dios de Huiracocha, ¿ya? Pero este estado, chicos, se basa en un aspecto religioso, como ya les vuelvo a repetir, el Dios Huiracocha. El pueblo tenía, pues, las llamadas, ¿no? Ponen ahí, apunten, los pueblos tenían estos tipos, les podría decir, de estados en forma de parcialidades, ¿ya? Parcialidades. Pero, ¿qué son las parcialidades? ¿Ya? Las parcialidades, chicos, es una forma de estado político, digámoslo así, de tendencia que tiene el mundo andino en las diferentes culturas, ¿no? Principalmente, ¿no? Desde ahí, desde este horizonte medio hasta los incas. No entiendo, me háblenme más en español. Bien. ¿Y qué quiere decir entonces en sí las parcialidades? Las parcialidades quiere decir que pues este horizonte medio, estos pueblos grandes como Tiahuanaco y Huari, tenían un estado, se podría decir, que prevalecían en diferentes lugares, pero no gobernaba solamente uno, sino gobernaban dos tipos de estados. ¿Cómo es eso, Miss? Dos tipos de estado quiere decir que estaba denominado o establecido, digámoslo así, por los Hanan y por los Hurin, ¿ya? Por los Hanan y por los Hurin. Bien, apunte, ¿ah? Con H, y se pronuncia Hanan. Por los Hanan y los Miss, ¿cómo dijo? Hanan
con H se pronuncia Ja. Y por los Urim, esas eran las dos parcialidades que tenían este horizonte medio. Hanan y Hurim. Ahora, Uy, ¿qué es Hanan? Ponen Mir. ¿Qué es Hanan? Ponen Hanan igual. ¿Ya? ¿Qué es Hanan? Los Hana estaba establecido por los militares. ¿Ya? Los Hanas estaban establecidos por los militares. Mientras que los Hurim eran sacerdotes. ¿Ya, chicos? Mientras que los Urim eran sacerdotes. Marlon, yo pregunto, ahora voy a preguntarle a Marlon. Marlon, si yo al inicio le dije que los tiahuanacos eran más, se dedicaban más a la veneración, a su dios, Huiracocha, mientras que los huaris eran más guerreros, ¿no? Tenían un aspecto más militarista, ¿no? Militarista, digámoslo así. Entonces, Marlon, dime, ¿quién ¿quién prevalecía más en el Wari? ¿El Hana o el Urim? A ver, Marlon. El Uy, uy, El Urim. En los, uy. en los Wari. ¿Quién levantó la mano? A ver, encienda su Miss, micrófono. Yo. A ver, dime. El Tiahuanaco dice. No, en el Wari. No, en Wari. Claro. Los Hanas, Hana. ¿Por qué? Porque los Wari eran más que porque militares. tenían un aspecto más militarista, más guerrero, ¿no? Entonces, ¿quién predominaba más en los Wari? Los Hana. Los Pero Hanas. también habían Gurin, ¿ah? También habían, pero en menos proporción. ¿De acuerdo? Porque debemos de tener en cuenta que ambos compartían el mismo dios, Tiahuanaco y Wari, el dios de Huiracocha. ¿Ya? Tengan presente eso. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron las ciudades más lo puedes importantes? ¿Ya? ¿Cuáles fueron las ciudades más importantes, ya? Del Tiahuanaco, vamos a hablar específicamente del Tiahuanaco ahora, ¿ya? ¿Cuáles fueron esas ciudades más importantes del Tiahuanaco? Solamente resaltan dos ciudades importantes, y aquí lo voy a poner, ¿ya? Y aquí lo voy a poner. Ahí está, ¿ya? Ya, ¿dónde está? No, este no es. A ver, disculpen. Por acá está. No se preocupen, que lo encuentro. Ajá. Tampoco está. Sí, así está. Acá está. Pequeño ejemplo. Acá, ya. A ver. ¿Cuáles eran esas dos ciudades que resaltaban más en Tiahuanaco? Era el Palacio de Cala Sasaya. ¿Ya? El Palacio de Cala Sasaya. ¿Por qué es importante el Palacio de Cala Sasaya dentro de la religión? ¿Por qué es importante el Palacio de la Cala Sasaya? Y ustedes ya saben que la religión comparten el mismo Dios, ¿verdad? Bien, ¿por qué es importante entonces el Palacio de Cala Sasaya? ¿Ya? Bien, ¿por qué es importante? Debemos de tener en cuenta que esta cultura se desarrolló en el altiplano, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿por qué era importante el Palacio de Cala Sasaya? Y el Palacio de Cala Sasaya se encuentra aquí, ¿ya? Porque así aquí se comenzó a construir, ¿no? Un sitio religioso, como ustedes ven aquí, llamada la Portada del Sol. ¿A dónde queda la Portada del Sol? En Cala Sasaya, ¿ya? Ahí queda la Portada del Sol, ¿ya, chicos? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí en la Portada del Sol? Ahí está, pues, el dios de Huiracocha, o también llamado Dios de las varas, o también llamado Dios de los báculos. Tiene varias denominaciones, del Visco, del Llorón, ¿no? Bien, y otras incluso, ¿no? Que nada, bueno, no entra mucho al caso, pero ya ustedes lo tienen de una manera más conocida como Huiracocha, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí en el Palacio de Cala Sasaya se comenzó a construir un sitio religioso, le vuelvo a repetir, llamado la Portada del Sol. Ahí está, ¿ya? En un trabajo, como ustedes pueden ver aquí, hecho de piedra, ¿ya? Pero, ¿cómo hacían para juntar? Porque este de aquí era una piedra, ellos trabajaban mucho el monolito, igual que los chavín, ¿ya? Aquí también este era otra piedra, este era otra piedra, pero ¿cómo hacían para que estuvieran esas piedras ahí y no se cayeran? ¿Ya? Ellos, ¿no? Ellos tenían una técnica que los incas perfeccionaron. Para que sus construcciones no se cayeran, ellos utilizaban una especie de grapas. Miren, ¿ah?
Esas grapas eran pues de cobre, mayormente de cobre, ¿no? ¿Y para qué utilizaban esas grapas? Así como ustedes pues utilizan las grapas para sostener, ¿no?, algún objeto, ellos también lo utilizaban para que se puedan sostener las piedras y de esta manera no se cayeron. Miren, esto hacían los tiahuanacos, ¿no? Y en realidad lo hacía todo esto Horizonte, incluso hasta los Wari, ¿no? A diferencia de los incas ya no utilizaban estas grapas, ¿no? Los incas hacían sus grandes ciudadelas, ¿no? Machu Picchu, miren pues, una piedra encima de otra, y ninguna tenía grapas. Entonces los incas fueron más inteligentes quizás, ¿no? Bien, chicos, entonces, como les vuelvo a repetir, los tiahuanacos tendrían pues una dificultad con esto de las piedras, que tenían que utilizar grapas, ¿no? Grapas, muy bien. El dios de Huiracocha, ahí está el dios de Huiracocha, que no es tan bonito que digamos, pero bueno, es su dios de ellos, ¿no? El dios de Huiracocha tenía un aspecto antropomorfo. ¿Por qué antropomorfo? Porque tenía pues el aspecto de ¿qué? De un cuerpo de una persona, ¿no? Ahí ustedes mismos lo ven, ¿no? Parece que tiene una cárcel, y bueno, ya. Por eso tenía un aspecto antropomorfo, porque tenía la forma de una persona, ¿no? Pero a la vez tenía pues de la forma, sobre todo en la cabeza, ¿no? Que su pelo era como tipo serpientes, algo así, ¿no? O sea, de animales, por eso era antropomorfo, ¿de acuerdo? Pero específicamente aquí en los tiahuanacos, y aquí quiero que ustedes tomen atención, específicamente aquí en los tiahuanacos, chicos, cuando fue el fin, se podría decir, de los tiahuanacos, ¿no? Antes de su fin, vamos a poner así, antes de su fin, dentro de los tiahuanacos prevaleció un lugar en Puno, específicamente en Puno, llamado Teipicala, que es hasta ahora, pues no, tú lo puedes buscar de esa manera. ¿Qué dice según pues Waldelomar Espinosa, que es un historiador, ¿no? Que pues que se dedicó especialmente, ¿no?, a estudiar estos diferentes tipos de cultura en nuestro país? Teipicala va a ser importante, ¿por qué, chicos? ¿Ya? Según el estudio de Espinosa, va a ser importante, ¿ya?, para el estudio de los incas, ¿ya? Incluso él plantea que los incas son originarios de ahí, de Teipicala, y Teipicala perteneció a Tiahuanaco, ¿eh? Miren, presten atención ahí. ¿Qué dice él? Que dice que los incas, ¿no?, incluso son originarios de aquí, de Teipicala, ya que era la ciudad más importante antes de la invasión del altiplano. ¿Y quién invadió al altiplano? O sea, ¿quién invadió a los tiahuanacos? Les cuento. Quien invadió a los tiahuanacos fueron los aymaras. ¿Quiénes eran? ¿A dónde venían los aymaras? Como les vuelvo, también eran, se podría decir, como culturas, pero más pequeñas. Ustedes saben que prevalecía Tiahuanaco y solo Wari, pero había otras pequeñas por ahí. Entonces, ¿cuáles eran? En Puno habían pues diferentes etnias. Una de ellas eran los aymaras, ¿ya, chicos? Los aymaras. ¿Qué pasa con los aymaras? Un pueblo muy guerrero, más que incluso que Wari. Los aymaras invaden Teipicala. Y Teipicala, ¿a quién pertenecía? A Tiahuanaco, ¿cierto? Puno. Bien. Entonces, ¿qué hacen los aymaras? Van e invaden Teipicala, Invaden Teipicala. Entonces se podría decir que la lengua etnia, chicos, de los incas, ¿ya?, el idioma etnia, o sea, como dice, idioma madre de los incas, ¿ya?, no era el quechua, sino era el puquina. ¿Por qué? Porque en Tiahuanaco, chicos, se podría decir que la lengua oficial de Tiahuanaco fue el puquina. Bien, entonces, cuando los aymaras, se podría decir, combatieron, le ganaron a Tiahuanaco, fue el fin ya de esta cultura Tiahuanaco, fue el fin, fue una de sus caídas. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí?
¿qué va a pasar aquí? Que una pequeña población, digámoslo así, de esta cultura tiahuanaco se concentra en el lago Titicaca. ¿Y qué va a hacer en el lago Titicaca? Va a ser o va a formar como una especie de isla en medio del lago Titicaca. Miren, al formar como una especie de isla en el lago Titicaca, ¿qué va a hacer? Pues lo que quedaron, ¿no? Porque ya, pues supuestamente Tiahuanaco ya es el fin. Y los pocos que quedaron se adentraron ahí en el lago Titicaca y vivieron ahí. Que probablemente podría ser, ¿no? Dentro de ellos pues estaba pues Manco Cápac. Es por eso que Manco Cápac decide salir pues del lago, ¿no? ¿Qué será en balsas? ¿Qué será? No lo dice como lo dice la leyenda, ¿no? Que salió dentro del lago Titicaca, es una forma de decir, pero de repente llegó en, qué sé yo, en una balsa, ¿no? Navegando, lógicamente, ¿no? Y pues descubrió un lugar mejor para de ahí nuevamente formar un nuevo pueblo, ¿no? Y ahí se da el origen de los incas, según Waldemar Espinosa, ¿no? Un historiador, ¿no? Que ha dado esos tipos de conclusiones. Entonces, chicos, en conclusión, Taipicala pertenecía a Tiahuanaco, ¿de acuerdo? Probablemente, según Waldemar Espinosa, probablemente los incas sean originarios de Taipicala. Probablemente la lengua etnia inca, o sea, la lengua madre, no era el runacimio o quechua, como le llamamos. Quechua o runacimio es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Sino era el puquina, ¿ya? Que pertenece a la lengua del tiahuanaco. ¿Cuál fue la lengua entonces del tiahuanaco? El puquina, hoy desaparecida, ¿no? Pero si en el imperio incaico no se hablaba ¿Y el cuál puquina, dijo que era su lengua misma? claro, en el imperio incaico no se hablaba el puquina, se hablaba el quechua. Bien, chicos, en el imperio incaico el quechua